Desde que se estrenó por ahí de 1988, aquella película que conocimos como Rain Man, que inclusive ganó Oscars y no sé cuánta cosa, ¿se acordarán de esa película con Dustin Hoffman, con Tom Cruise? Pues el tema autismo dejó de ser un tema aparentemente invisible para volverse estereotipo o qué. La película, pues ya lo sabrán, pues fue un parteaguas, sí, pero también pues hay muchos mitos y no todas son las realidades, porque no todos los que viven con autismo son genios con los números que pueden ganar millones en Las Vegas. Lo que sí comparten es algo complejo, que aún pues no se entiende del todo. Y hoy, a prácticamente 37 años de aquel estreno, el reto ya no es conocer el autismo, ya sabemos que hay autismo. El reto es comprenderlo, atenderlo, respetarlo y sobre todo hacer cambios. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. El trastorno del espectro autista, o simplemente llamado autismo, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la forma en que una persona percibe y socializa con los demás. Esto genera desafíos significativos en la interacción social y la comunicación de quienes lo padecen. Puede incluir problemas para entender el lenguaje no verbal, como expresiones faciales o tono de voz, dificultades para iniciar o mantener conversaciones o para compartir intereses y emociones. También puede manifestarse en patrones de comportamiento como hiperactividad a los estímulos sensoriales, por ejemplo, ser muy sensible a ciertos sonidos o texturas o no reaccionar al dolor. Generalmente los signos de autismo aparecen en la primera infancia, pero el diagnóstico puede ocurrir a cualquier edad. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 100 niños tiene autismo. En México, un estudio de 2016 impulsado por Autism Speaks y la Clínica Mexicana de Autismo estimó que 1 de cada 115 niñas y niños tiene autismo en México. Esto significa que casi el 1% de la población infantil podría estar dentro del espectro. En Jalisco se estima que 1 de cada 160 niños tiene trastorno del espectro autista. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestras invitadas saben y viven lo que dicen y hacen. Esta palabra autismo, y vamos a tratarla de ver de qué se trata, porque, bueno, nuestras invitadas son muy jóvenes, no sé si les tocó ver esta película que se hizo muy famosa, que ganó Oscars y ganó muchos premios, de Rain Man. No sé si esta película refleja lo que es de lo que estamos hablando, del autismo, porque pues yo recuerdo que en esa película el personaje principal de Dustin Hoffman no lo podías tocar, era un genio, se aprendía números por todos lados y hasta una agenda, pues de estos números telefónicos y todo. ¿Qué tan cierto es esto, Valeria? Perfecto, mira, muy bien que tocabas esa pregunta. Siempre se ha creído que los personajes que tienen trastorno del espectro autista llegan a tener altas capacidades, pero eso no es la realidad de todos nuestros pacientitos. Se dice que solo del 10 al 15% de nuestros pacientes llegan a tener esta parte de ser genios, como esa parte de las matemáticas, donde pueden resolver todos los problemas. Pero sí, lo que mencionabas, de que no le gustaba que lo toque, no le gustaban quizá los sonidos fuertes, eso es totalmente real. Estos pacientitos normalmente llegan a tener problemas sensoriales, donde les llegan a molestar ruidos fuertes, les llegan a molestar incluso las comidas, algún tipo de textura, incluso tener como esta conversación como la que estamos teniendo tú y yo les causa un poco de molestia, les causa esa irritabilidad donde no se quieren poner en un entorno social porque simplemente eso les causa un problema. Entonces sí, quizá es un poquito a veces mencionar que la parte del trastorno del espectro autista sí podría ser como esas películas, pero no en todos los casos. Algo importante que hay que mencionar es que es un trastorno del espectro autista. Como su nombre lo dice, es un espectro.
Todos los niños van a ser diferentes, son características clínicas que los tenemos que enfocar en diferentes grados. Hay niños que van a tener altas capacidades, como en el caso que mencionaste, pero va a haber niños que van a tener problemas en aprendizaje, problemas para simplemente para hablar, para comunicar necesidades básicas. Entonces siento que sí se asemeja, pero solo a una pequeña porción. No podremos hablar de todos los niños en conjunto del trastorno del espectro autista. Bueno, otro de los temas, Vivi, es que pues yo nunca había conocido, por lo menos desde esa película, nunca había conocido un caso, ahora sí que personal, pero últimamente siento que pues como que hay más casos. No sé si es que haya más casos o qué está pasando. Por lo menos en mi entorno hay 2 niños así. Y pues yo no conocía absolutamente nada, por lo menos en términos generales. Y como que constantemente, tiene autismo. ¿Sí ha habido un aumento o qué ha pasado? Sí, afortunadamente el diagnóstico se está empezando a hacer en etapas más tempranas del desarrollo de los niños, entonces pareciera que hay más casos de autismo, pero la realidad es que los casos siempre han estado ahí, solamente que no se sabían diagnosticar, y eran niños que eran relegados completamente y entonces seguían avanzando su proceso y pues se hacían adultos ansiosos, adultos no funcionales, que inclusive podías llegar a confundir con personas con esquizofrenia. Pero como ahora ya hay métodos más desarrollados para poder saber lo que es el autismo, en etapas más tempranas es cuando se empiezan a dar los primeros síntomas. De hecho, la literatura es bien clara, entre los 3 y los 4 años es cuando los niños empiezan a presentar los primeros síntomas. Pero hay niños que desde antes ya empiezan a tener ciertas conductas que te pueden orientar a hacer el diagnóstico en etapas más tempranas. Entonces no tiene nada que ver todo eso que han estado diciendo de que la vacuna contra el COVID y no sé cuánta cosa han estado diciendo. No, afortunadamente, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, son mitos totalmente que las vacunas produzcan autismo. Sí. Bueno, eso primero que nada hay que aclararlo porque luego de repente pues hay, bueno, hasta el secretario de Salud de Estados Unidos sale con esa jalada, entonces por eso es importante de una vez por todas y recalcarlo, que no tiene nada que ver ningún elemento extraño. Aquí tengo algunos datos que me gustaría que los comentaran. Dice estos datos que en México se estima que 1 de cada 115 niños está dentro del espectro autista. Esto, ¿cómo es cierto o no es cierto? Es cierto, justo. Se menciona a nivel mundial que 1% de la población en cuestión pediátrica llegan a tener autismo, aunque se ha visto que en poblaciones quizá llega a ser más incrementado. La última cifra que salió de la CDC dice que en 2020 1 de cada 36 niños tiene autismo. Y es un dato muy relevante porque te está diciendo que al menos en un salón de clases un niño llega a tener autismo, lo cual, como menciona la doctora Vivi, no es que sea nuevo, sino que ahorita tenemos las herramientas para poderlo diagnosticar de manera más oportuna, más temprana, y quizá esos niños o esos adultos que al final no llegaban a tener un diagnóstico, ya lo llegan a tener, y son esas cifras que se han cada vez ido aumentando. Bueno, si yo tengo un niño en esas características de 1 o 2 años, ¿cómo empiezo yo a sospechar que algo no está, pues, como decimos, ¿no? Perfecto. Mira, por ejemplo, lo podemos ver desde los 12 meses aproximadamente. Ese niño que de pronto inicia con ese retraso en el lenguaje, no habla como tendría que ser, no dice sus primeras palabras, o cada vez que alguien le está hablando no llega a fijar directamente a los ojos o evita como esa socialización con otros niños. Otra cosa que llega a hacer es que no responda por su nombre o no imite como otra persona, o esa parte como característica de los niños que de pronto agarran un carrito y quieren andar como jugando. Estos niños no, estos niños los juegan como más bien a acomodarlos, a apilarlos, a ponerlos como en diferentes hileras. O, por ejemplo, desde chiquitos, esos niños que de pronto lo queremos abrazar y tiene que hacer como esa parte de darme los brazos para querer abrazarlo, este niño rechaza eso. Estos pueden ser focos rojos desde pequeñito que puede decir quizá algo no está bien y tenemos que llevarlo a una valoración. Pero eso también se puede confundir con otras cosas. Sí, claro, se podría confundir con 1000 cosas. No por tener una cosa de las que te acabo de mencionar quiere decir que tenga autismo, pero lo ideal es que si sospechamos que hay algo diferente o algo que no está teniendo al tiempo que tendría que tener, porque normalmente nos basamos en algo que son los hitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Las funciones que tiene que tener el bebé a cierta edad. No es que todos los niños lo tengan que hacer de manera igual, pero tenemos como rangos. Y si se sale de ese rango de edad,
quizás sí nos está llamando como la alerta y ahí tendremos que acudir con un pediatra o con un especialista quizá que de ahí nos lo pueda derivar hacia nosotros, tanto a psiquiatría como a neurología. Por eso la famosa consulta del niño sano, que es la que se tiene que llevar el control desde que el niño nace, justamente para ver los hitos del desarrollo, y que el pediatra es el que se da cuenta de estos primeros desfases. O sea, sí tenemos, digamos, pediatras que de alguna manera puedan decir, aquí hay algo que se tiene que analizar a fondo. Sí contamos con esto. Todos los pediatras deben de saber cuáles son los hitos del desarrollo. Sí. Es parte de su formación. Por ahí no es la cosa. Exactamente. Sí, ya sea privado o público. Así es. Bueno. Justo si un niño llevara su seguimiento adecuado de su control de niño sano, yo también soy pediatra, entonces prácticamente tendremos la obligación de detectar que algo no está normal y quizás si no es mi área o si quizás yo no soy tan enfocada en neurología, lo dirijo con el neurólogo pediatra para ayudarnos un poquito a ver qué está pasando y poder hacer el diagnóstico de manera más oportuna. Y eso se tiene que hacer, digamos, no solamente con esto, sino con cualquier otro tipo de situación, ¿no? O sea, con esto puedo yo saber si el niño o la niña tienen algo, ¿no? Lo que sea. Sí, claro, o sea, no solo con el trastorno del espectro autista, quizá con todos los trastornos del neurodesarrollo, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastorno del lenguaje, entre muchos otros. Bueno, otro de los datos es que, y esta es una parte fundamental de todo esto y quisiera que se ampliara, de que el autismo no es una enfermedad, es una condición neurodivergente. ¿Qué es eso? La neurodivergencia es una forma diferente de ver el mundo, así de simple. Prácticamente, como mencionaste, hay que ser claros, esta no es una enfermedad, esto no es que tenga cura, sino más bien es ayudar a nuestro pequeñito a tener una mejor calidad de vida. Él ve la manera de otra forma y esto no se tiene que corregir, hay que ser bien claro en esto, no se tiene que poner como esas limitaciones. Obviamente, a la hora de que ve esta forma el mundo, puede tener sus limitaciones, pero también tiene muchas fortalezas que él va a tener a comparación de alguna persona que no es neurodivergente. Entonces, lo importante pues es acompañarlo y guiar su proceso para hacerlo una mejor calidad de vida. Sí, aquí no estamos hablando de un, ¿cómo se dice? Tratamiento o pastillas o cosas por el estilo, ¿no? Como tal, no hay tratamiento para el autismo, para los síntomas que puedan llegar a ser disfuncional al niño, como cuestiones conductuales, cuando él se autolesiona, cuando lesiona a alguien más, cuando tiene conductas hiperactivas que ponen en riesgo su integridad física, cuando hay un déficit de atención asociado, se tiene que dar tratamiento para esto. Otra de las causas muy comunes de tratamiento es ansiedad en los niños autistas, pero hablar de trastorno, enfermedad o inclusive ya de algo más severo, pues la verdad es que así que le llamen como sea, pero que lo atiendan, porque nosotros en psiquiatría sí lo tenemos como un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que el cerebro del niño, y no me va a dejar mentir la doctora, desde la tercera semana de gestación, es lo que se llama neurodesarrollo, ya empieza a formarse de manera distinta en el niño del espectro autista. Entonces aquí sí hay como una diferencia bioquímica, aunque anatómicamente los cerebros sean iguales. Por eso es que se tienen que atender de una manera diferente. ¿Y eso también se puede detectar desde la gestación? No, todavía no hay. Hasta que ya nace el... Sí, no, todavía no hay. Sí. Bueno, porque es importante de alguna manera, porque yo conozco historias, no sé qué tan ciertas sean, de hace muchos años, justamente a raíz de la famosa esta película que ya mencionamos, de Rain Man, de que a muchos los encerraban o los maltrataban, pues sí, por no portarse como bien, por decir algo, ¿no? Claro, en psiquiatría nosotros tenemos mucha experiencia en ese tema. Anteriormente, hace muchos años, cuando empezaron a hablar del autismo, te estoy hablando de los 60, los 70, se le llamaba esquizofrenia infantil, porque no se tenían justamente los conocimientos. Entonces llega esta película de Rain Man y sí hace un parteaguas importante para determinar que las conductas de este tipo de personas son neurodivergentes, los otros son neurotípicos, y a raíz de esto se abre un panorama más extenso, porque anteriormente no se les daba ningún tipo de tratamiento y los dejaban incluso en lo que anteriormente se conocían como manicomios. Sí, y que los encerraban o no los dejaban tenían salir, amarrados, ¿no? Los también. tenían así como escondidos, ¿no? Sí. En muchos de estos casos, ¿no? Bueno, aquí lo importante es conocer un poco más acerca de todo esto y qué cambios son urgentes y sobre todo, pues, ir aprendiendo de las especialistas, pues, de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo.
otro de los temas que normalmente se mencionan y que también vale la pena revisar, de que no se habla de autismo como tal, sino de otra cosa que se llama, ¿qué? Asperger o Asperger, o ¿cómo se llama? ¿Te dice eso? Ah, perfecto. Justo el síndrome de Asperger ya se quitó como esa terminología desde unas clasificaciones que tenemos en 2013 aproximadamente, debido a que eso se sacaba un poquito del nivel que era. Anteriormente los niños con Asperger, esos niños que justo como la película, tenían altas capacidades y los sacaban un poquito del trastorno del espectro autista. Ahorita lo que se hizo en esta nueva clasificación se integró dentro del trastorno del espectro autista y como su nombre menciona, puede haber diferentes grados. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3, donde hablaríamos qué tanto o qué tan autosuficiente llega a ser el niño o qué tanta ayuda llega a requerir. Por ejemplo, el grado 1 podríamos decir que es el grado leve, que ahí podría entrar el síndrome de Asperger anteriormente llamado, donde estos niños se pueden desenvolver de una manera quizá un poquito más autosuficiente, pero todavía le llega a fallar un poquito la sociabilidad, la parte de cómo interactuar con una persona. El grado 2 llega a ser un poquito donde ya le cuesta más trabajo, necesita como que alguien lo impulse a que lo llegue a hacer, no lo llega a hacer de manera constante. Quizá le llega a fallar mucho esos cambios a la hora de que tiene una rutina, que si le mueven esa rutina se llega a enojar muchísimo. Esa parte de hipersensibilidad o esas partes, esos comportamientos repetitivos llega a ser todavía mucho mayor. Y estamos hablando quizá de un grado 3, donde este es un grado ya más severo, donde el paciente no aprende a comunicar lo que él quiere, ni siquiera necesidades básicas en algunas ocasiones. Y algo que quiero aclarar aquí mucho es que no es que no tengan sentimientos ni mucho menos, sino quizá no puedan expresarlos en la manera que quieran. Hay niños que tienen autismo que llegan a ser muy amorosos con papás, con mamás, pero quizá no es ese como cariño que estamos habitualmente, que llegan y abrazan y que te dicen te quiero, pero lo llegan a demostrar de otra manera que es muy significativo. Entonces, el síndrome de Asperger se quedó como dentro de este trastorno del espectro autista, como para poderlos integrar y no hacer como una diferencia entre alguno. Bueno, entonces el término correcto es espectro autista. Justo. Espectro autista. Bueno, según estos datos, en México hay más de 400,000 personas con autismo, según datos de la Secretaría de Salud, pero la mayoría sigue invisibilizada, esa persona, por el sistema. ¿Qué nos dices de esto, Vivi? Pues sí, desafortunadamente todavía hay mucho desconocimiento sobre a qué instancia acercarte, y era lo que platicábamos la doctora y yo, que a veces son nivel 1 las personas, es decir, tienen una comunicación más o menos adecuada y se van pues adaptando a sus necesidades básicas, sobre todo por la cuestión socioeconómica. Pero conforme van avanzando, y es ahí donde se ve ya la dificultad mayor, es en la edad adulta. Porque ya después no se cura el autismo a los 18 años. O sea, los niños autistas ahorita están teniendo mucha visibilidad, sí, pero ¿qué pasa con los adultos que se convierten en autistas? Y entonces, como no se da este tipo de seguimiento, pues muchas veces en este mismo ámbito, porque sí tiene características hereditarias o genéticas, es cuando se van como pasando más desapercibidos los pacientes. O insisto, si tienen a veces un mismo paciente, puede ser nivel 1 en cierto grado, en algunas circunstancias, pero un nivel 3 en otras. Por eso es un espectro autista, es muy difícil clasificarlos. La clasificación no habla de severidad, de que es más autista o menos autista. Habla de funcionalidad, te la divide en dos partes. Una es el lenguaje verbal, lo que la persona puede decir, pero también cómo identifica el lenguaje no verbal de las otras personas. Por eso hablan mucho de que ellos no entienden el doble sentido, son muy literales. Entonces, a lo mejor un niño de unos 8 o 9 años puede ser nivel 3 en ese sentido, pero es nivel 1 porque es muy funcional en otras capacidades, es decir, en la parte rígida donde ellos pueden dejar sus rutinas fuera para hacer una vida regular. Entonces, por eso es muy difícil hacer diagnósticos cuando van avanzando las edades. Pero esto que decías de que te da cuando seas adulto, ¿cómo está eso? Exactamente. ¿Qué pasa con los adultos autistas? ¿En qué nivel quedan? ¿Quién les brinda la atención? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué institución los atiende? Están muy ahorita aislados. Pero no es que te dé de adulto. No, el autismo, de hecho el autismo ya se trae en los genes, en la sangre, desde ahí. Pero se empieza a desarrollar en las primeras etapas de la vida. Por eso yo les digo, no se cura a los 18 años, no es una enfermedad, es una situación de un trastorno o una alteración cerebral que te hace pensar, sentir y ver diferentes las cosas. Sí, sobre todo, bueno, por lo menos en el entorno de los dos casos cercanos que yo conozco, hay una característica. Los dos
los papás dijeron, ahí se ven. Me imagino que esto también es frecuente, ¿no? Que si el papá o alguien está viendo que aquí algo va a estar medio difícil, pues nos vemos. ¿Sí es común que abandonen los padres a los niños? Sí, sí llega a ser algo común, desgraciadamente. En el entorno donde yo trabajo, prácticamente a mí me llega mucho la abuelita que está buscando ayuda para su nieto, o porque al final papá, mamá se desatendieron de él, quizás sí son, pero son esos papás satélites, donde están ahí, pero al final no hacen nada por el pequeño. Sí, porque están trabajando, por lo que sea. Por lo que sea, entonces prácticamente es muy difícil. Yo entiendo que tener un trastorno del espectro autista para los papás también es complejo, porque es un niño que va a requerir tiempo, va a requerir terapias, va a requerir que lo lleves a y un poquito más de comprensión a comparación de otros niños. Yo entiendo esa parte, pero sí, desgraciadamente sí hay muchas personas que los llegan a abandonar, o los llegan a alejar o relegar. Prácticamente hay niños que desgraciadamente, en lugar de que acudan a la escuela, deciden mejor, ¿sabes qué? Tuvo problemas en la escuela, se empezó a pelear con otros niños, no se comunicaba de manera adecuada, lo que hice mejor lo saqué y ya no lo llevo. También es la realidad de muchos de nuestros pequeñitos aquí en México. Yo tengo muchos pacientes que los papás son los pacientes que yo atiendo, justamente por los problemas del duelo que hacen a la expectativa de tener un hijo neurotípico. Cuando tienes un hijo neurodivergente, tu vida cambia completamente. Yo soy mamá soltera de un niño autista de 7 años y la perspectiva es completamente distinta. Pregúntenme dónde está el papá, quién sabe. Sí. Bueno, o sea, tú tienes, digamos, los dos papeles. Así es. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cuál es la realidad de alguien que vive en eso con un niño así? Lo primero que a mí me dice la gente es, pero tú la tienes más fácil porque tú eres psiquiatra. Y la verdad es que es más complicado porque efectivamente sé cuál es el nivel de autismo de mi hijo, cuáles son las capacidades que tiene y por lo tanto sé las necesidades que tiene. Sé que tiene que tomar tratamiento, llevar terapias de diversas situaciones y la carga emocional es muchísima, es muy alta. Yo tengo 4 empleos para poder solventar los gastos de mi hijo y los míos propios, pues porque vivimos él y yo en casa. Llego con los especialistas y de alguna manera, algunos muy fríos, tiene autismo, ya llevo a la escuela. Tiene autismo, dale esto. No te sientes cobijado en muchos de los casos y eso sí es a lo que yo invitaría a todos los profesionales de la salud, que sean un poquito más empáticos, porque si de repente, si yo, que soy psiquiatra, cuando fui a que le hicieran el diagnóstico con mi hijo, fui con un neuropediatra, 2 foniatras, que son los especialistas en lenguaje, porque mi hijo no habla, y con 3 PA y 2 psiquiatras. Tuve que recorrer 6 médicos para poder llegar a sentir que me cayera el 20 de que el niño era un niño autista y que necesitaba un montón de terapia y tratamiento. ¿Y sola? Sola. Sí. ¿Y cómo es la situación? Muy compleja. Porque a mí me dicen los fines de semana, ¿cómo te fue tu fin de semana? ¿Descansaste? Pues descansar no es opción para mí. Estoy 24/7 con mi hijo. Dani es un niño de 7 años que va a educación especial. Afortunadamente puedo costear una escuela de educación especial, pero ¿saben cuánto cuesta una escuela de educación especial? Es para un nivel socioeconómico medio alto. No lo puede costear la mayoría de las personas que van justamente con atención con la doctora. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de nada más de la pura escuela, entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales solamente de la escuela. Sí. A esto agrégale terapia semanal, sensorial, de lenguaje, que muchos niños no les gustan las texturas, que requieren comidas especiales, que ya se ha visto que la dieta sí influye mucho en el comportamiento de los chiquitines con autismo. Pues todo esto va complicando cada vez los traslados. ¿A qué te refieres con lo de las dietas? Por ejemplo, no hay nada científico en la literatura todavía que te diga, sí, dale esto para que mejore, pero se ha visto que los niños que no consumen lactosa o caseína tienen un mejor pronóstico en cuanto a situaciones conductuales, porque mi hijo también tiene TDAH y les va un poquito mejor. No sé si la doctora tenga más experiencia sobre eso. Sí, por ejemplo, ahorita en los niños con autismo tienen muchas comorbilidades, como has mencionado. Entonces llegan a tener ese trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión. En trastorno de déficit de atención, hiperactividad, se ha visto que lo que es la dieta mediterránea junto con suplementos con omega 3 llega a funcionar para esa impulsividad que tenemos, para esa inatención. Sí hay estudios que los llegan a solventar. Entonces yo creo que es un poquito de lo que mencionas, que la parte de la dieta
Sí, todavía, tal cual la dieta mediterránea es de las mejores como alimentaciones que hemos tenido, como dices, en cuestión de eso todavía no hay como algo tan grande que lo sustente, pero se ha visto que sí ha tenido cambios. Entonces, es muy complejo, como mencionas, esos gastos que tienen, porque te estoy hablando que tiene terapia cognitivo-conductual, que va a tener terapia sensorial, terapia de lenguaje, más la escuela especial a la que le estamos llevando, más las citas con el neurólogo, con el psiquiatra, con el psicólogo, más aparte todavía darle una alimentación adecuada, pues sí se va aumentando ¿Y todo esta este alimentación gasto. mediterránea que llaman es de qué tipo es? Principalmente se combina en tener muchos pescados, muchos como ácidos grasos en la dieta, disminuir un poquito lo que son los carbohidratos y aumentar todo lo que son verduras, vegetales, justo lo que estaba mencionando Que es antes. Sí, lo que no está en la canasta básica. Justo, Todo lo que no está. Salmón todos los días. Básicamente. Básicamente. Y eso cuando el niño lo acepta, porque como lo mencionaba la doctora, hay niños que no toleran ciertas texturas. Yo conozco niños de la escuela de mi hijo donde solamente comen papas fritas. Te lo prometo que solo comen papas fritas o los famosos nuggets de pollo. Sí. Y son niños obesos, niños gorditos. Pero si tú les cambias la dieta, los niños no comen. Sí. Y muchas veces este tipo de comorbilidades son lo que afecta directamente su organismo y la esperanza de vida Y el disminuye. papá se los da, el papá, mamá y lo que sea se los Es da. que si no, no comen. Sí, a eso voy, ¿no? Sí, bueno, de que no coma, que coma Sí. mugres, Sí. mejor que coma mugres. Así es, sí, es que porque a es veces complicado. no comen. Por ejemplo, me llegó a mi consulta la semana pasada un niño que en todo el día había comido una galleta y ya tenía días comiendo solo galleta porque resulta que anteriormente solo le gustaban las cosas verdes, ya no le gustaron y solo come galletas ahorita. Entonces me dice el papá, ¿qué hago para alimentarlo? O sea, ya he pensado todas las medidas necesarias y no hace nada más. O sea, el papá preocupado de que el niño no tuviera deshidratación o tuviera alguna otra cosa. Entonces, sí llega a ser un poco complejo. Dependiendo de las características clínicas que llega a tener el pacientito, sí llega a ser un poco difícil para los papás. Ahora sí entiendo, como mencionaba la doctora, que no solo el acompañamiento obviamente es para el niño, sino también para los papás y explicarle cómo tenemos que tratar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que ayudarlo para mejorar esa calidad de vida. Bueno, lo que sí sabemos es que urgen cambios. Bueno, tenemos más datos relacionados con este tema del espectro autista, para que ya lo tengamos muy claro y nombremos las cosas como debe de ser. Dice estos datos que en estados como Jalisco, como Nuevo León o la Ciudad de México, que son los principales en el país, el diagnóstico puede tardar hasta 3 años y hay menos de 200 especialistas públicos en todo el país. Bueno, estamos hablando de las grandes ciudades, ya me imagino las pequeñas ciudades, pues es un relajo, ¿verdad? Sí, claro, justo como mencionas, hay estados donde realmente no se llega a tener valoración ni de neurología ni de pedopsiquiatría en una semana, 2 semanas, en cuestión de lo privado, que tú lo buscas y no hay nadie en el lugar. Ahora imagínate en el medio público donde tenemos filas de retraso de hasta 1 o 2 años, donde te vas a inscribir a centros de autismo, aquí incluso en Guadalajara, y tenemos una lista de espera muy, muy larga. Eso perjudica mucho a los niños porque se dice que si tenemos el diagnóstico en los primeros 18 meses, 2 años, es lo ideal para nuestro pacientito. Captarlo de esa manera, ver qué características clínicas tiene y poderlo dirigir a las terapias tempranas, porque eso va a mejorar su calidad de vida impresionante. A comparación de, como mencionas, un niño que se hace el diagnóstico 3, 4, 5, incluso se llegan a hacer diagnósticos en escolares, todavía hasta adolescentes, pues obviamente son niños que quizás se autorregularon de que si le molestaban los ruidos fuertes, pues se tuvieron que acostumbrar, pero de manera que llegan a sufrir ansiedad, depresión, alguna otra cosa por todo lo que llegan a tener que se autorregular y no tuvieron un tratamiento adecuado. Por ejemplo, esto del centro que están promoviendo en Jalisco, que por cierto invitamos a una persona del centro, pero nos canceló a última hora, porque me hubiera gustado saber para qué sirven estos centros, pero no sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia con ese tipo de centros, por ejemplo en tu caso, o el CRIT del Teletón, ¿sirven de algo esos? Pues mira, el CRIT sobre todo yo tengo experiencia con conocidos que van más que nada para cuestiones de rehabilitación física. Niños con parálisis cerebral les va súper bien, ahí sí yo no tengo nada que decir. Pero hay un lugar en específico donde te dan una terapia de lenguaje muy buena, que es el Centro de Rehabilitación Integral de DIF Jalisco,
que está aquí por Alcalde, y ahí tienen terapias de lenguaje muy buenas, y una foniatra que fue la que me ayudó a hacer el diagnóstico de autismo, y ya. Pero hablando del centro nuevo de autismo, he recibido una cantidad impresionante de habla y ve y ándale, y está lejísimos. Entonces yo me metí a la página de internet y resulta que sí, haces un preregistro, pero luego te dicen, pero tienes que venir a que te hagan una valoración trabajo social, yo creo que socioeconómica, no dice más, y dice que hay terapias de lenguaje, hay terapias sensoriales, pero no te dan la explicación. Tienes que ir hasta allá después del preregistro y pues evidentemente pues no hay mucha información al respecto. Sí, porque desgraciadamente no pudieron venir para que nos explicaran todo ese tipo de situaciones, sobre todo cuando vemos que es urgente, ¿no? De que haya un lugar pues que pueda ayudar de alguna manera con diferentes especialistas y no ir, como en tu caso, Vivi, que fuiste con 6. Y todos particulares, excepto en el CRIDIF Jalisco, porque, como dice la doctora, o sea, conseguir un neuropediatra en una institución pública son oro molido ellos, son bien difíciles de conseguir, sí. Es complicado. Tengo un caso justamente de un joven de 18 años que sí, se le hizo el diagnóstico a la edad de 7 años del trastorno del espectro autista, pero el neuropediatra le dijo, no, pues nada más es autista. Oiga, doctor, le decían los papás de un pueblo, evidentemente, llega conmigo a los 18 años porque ya golpea a la mamá, porque está más grandote que la mamá, y entonces pues ahora me toca a mí como, pues ahora sí que nada más paliar los síntomas del joven. Afortunadamente siempre hay algo que hacer, pero una buena calidad de vida, como lo menciona la doctora, lo más temprano que se pueda. Como estabas mencionando, los centros de autismo son muy importantes, porque como mencionaba la doctora Vivi, ir de un lado a otro, de que de punta de la ciudad te dicen acá está la terapia cognitivo-conductual, acá está la terapia de lenguaje, acá la terapia sensorial, lo que hace un centro de autismo es tener todo eso en el mismo lugar. Entonces facilita mucho a los papás que en una sola ida puedan ver a todos los especialistas que tienen que ver todos esos tipos de terapia o dividirlo quizá 2, 3 veces a la semana, pero siempre en el mismo lugar. Ahorra muchos traslados, de que prácticamente también podemos tener una conexión entre los médicos. Por ejemplo, si vemos que algo está fallando, yo puedo hablar con mi compañero de, ¿sabes qué? Pacientito tiene esto, no me quiere comer, no quiere hacer esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo crees que lo podemos apoyar entre los dos? Y obviamente entre todos hacer un equipo multidisciplinario, poder hablar de qué es lo que está pasando y poderle dar la mejor atención a nuestro paciente. De eso se encarga un centro de autismo. Desgraciadamente, pues aquí no hay tantos, los que hay, pues la mayoría son privados, que también los privados, déjame decirte, que tienen una lista de espera muy largas. El CRIT justo abrió por las tardes especialistas solos en autismos. En los días, en las mañanas hizo toda la parte de rehabilitación, pero en las tardes está abriendo como parte de autismo. Desconozco qué tan funcional sea en este momento o qué tan instaurados está, pero fue una campaña que se hizo de este año, entonces quizá podría ser una de las respuestas que se podría dar a todo esto. Sí, esa es quizás la otra parte de la historia, es decir, bueno, ya debido a que todos estos datos que hemos estado revisando, hay más casos o más historias relacionadas con esto, o que no son, pero que pudieran ser, pues convendría tener pues acceso a que la gente por lo menos se le diagnostique a tiempo y haya en lo necesario pues una atención, ¿no? Está en la Carta de los Derechos Humanos, la atención a la salud y a la salud mental de todos. Sí, sí, no discrimina, digo, no es, porque además ya me imagino que en tu vida cotidiana pues sufres discriminación. Un montón. De hecho, para mí, yo siempre les digo a mis pacientes y a los familiares que estén orgullosos y digan, mi hijo es un niño autista, es un niño neurodivergente, porque esto te ayuda a que las personas, cuando los niños están, que le llaman berrinche, no es berrinche, es una sobrecarga sensorial del niño muchas veces, cuando ve muchos estímulos y se ponen muy inquietos, muy ansiosos, se tiran al piso, lloran, empiezan a patalear y la gente lo ve como un berrinche. No es berrinche, es que el niño está sobrecargado y de alguna manera, si es no verbal como mi hijo que no habla, de alguna manera tiene que sacarlo. O no controla impulsos y en una ocasión le quito una paletita a una niña en un parque y se me armó la gorda. Entonces siempre lo saco con una playerita que dice soy autista para que la gente tenga un poco más de empatía, porque ¿sí no hay? la tienen. No. Pues, no. No, otro de los temas que también es que no solamente es el abandono de los padres, sobre todo de los padres hombres,
varones, de los papás, pues, y la otra es casos de abuso sexual. Precisamente por lo que dices, ¿no? Porque o sea, ¿cómo explico que sufrí un abuso sexual? Así es, por eso se tiene que estar uno muy al pendiente de cuando lo mandas a una guardería, una escuela de educación especial, a donde sea, pues que valoren al niño, ¿no? Que lo estén revisando constantemente. Y algo que yo sí quisiera hacer mucho énfasis, que a mí no me dijeron en su momento cuando me dijeron que mi hijo era autista, cuídate. Cuídate como papá, cuídate como mamá, porque si no te cuidas tú, ¿quién va a cuidar a la criatura? Sí, tú tienes que mantenerte al 100. Así es. No tienes, ahora sí que no tienes oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? Es muy complicado para mí enfermarme, irme de fiesta, hacer cualquier circunstancia, porque siempre traigo a mi muchachita a un lado. Y para mí es sencillo, porque hay una cuestión que se llama hiposensibilidad. Entonces a Dani no le molestan los ruidos fuertes, las texturas, come de todo, y es un poquito más sencillo llevarlo a varios lugares. Pero hay niños hipersensibles, que son los que comentaba la doctora, o como Raymond, que los sonidos fuertes, los estímulos, la gente se sobrecargan fácilmente y se irritan, y es muy difícil para ellos estar dentro de la sociedad. Bueno, aquí hay otro tema que me interesa mucho, que dice que en escuelas públicas 9 de cada 10 niños con autismo no tienen acceso a apoyo especializado y solo el 1% accede a educación adaptada como debería. Bueno, sigo hablando de los casos que yo conozco. En ambos casos los niños van en escuelas públicas. ¿Qué es lo conveniente? Depende. Ahora sí depende mucho de las características clínicas que tenga nuestro paciente. Porque estamos hablando, por ejemplo, si estamos hablando quizá de un grado 3 donde no aprende a comunicarse, quizás sí sería adecuado que acuda a una escuela especial, porque ellos van a estar más adaptados o van a tener la consideración de poderlo apoyar de una manera más precisa, y quizá esos niños que son hipersensibles, que están en un salón con 50 personas, pues obviamente ese ruido, al final ese niño va a estar en una esquina tapándose los oídos y no prestando nada de atención. Y el bullying ya me imagino. No, eso es terrible, porque prácticamente, si ahora sí los adultos que comprendemos ligeramente un poco las cosas, llegan a ser estos niños un poquito rechazados, ahora un niño que realmente no tiene ese conocimiento, pues obviamente son niños rezagados, que si todavía les cuesta la sociabilidad, ahora todavía no hay ningún niño que se le acerque, o el niño que se le acerque le va a decir alguna otra cosa. En las escuelas, pueden acudir a una escuela regular, sí. Normalmente hay unas escuelas por parte del gobierno que se llaman con apoyo USAID, que este apoyo apoya a niños neurodivergentes, tanto discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, entre algunas otras cosas como los trastornos del espectro autista, y les da como esa atención necesaria. Lo malo de estas es que están también muy saturadas y también es una larga lista de espera, donde si yo quiero cambiar de mi niño a una escuela regular a esas regulares con apoyo USAID, sí tardan un poquito en tenerlo ahí, pero realmente ahorita la respuesta que yo tengo en estas escuelas cuando llegan a estar instaurados ha sido buena. Realmente soy muy comprensible de que si el niño de pronto no fue su día, porque ahora sí, como nosotros no tenemos el día, también esos niños de pronto llegan a ser un poquito más irritables, o de pronto llegan a ser un poquito más agresivos o demás. Hasta eso los maestros tienen como esa capacitación de qué hacer en esas cosas. Quizá como tranquilizar al niño y hablar a la mamá o a quien esté ahí directamente. También hay escuelas que llegan a tener moderadores, donde de pronto puede ser la mamá o puede ser un familiar, donde quizá está en el salón de clases y el moderador está justo al lado, o sea, viendo de que si el niño pasa algo, si el niño se desregula, si el niño tiene alguna crisis o algo, puede entrar el papá directamente a calmarlo. Pero ahora sí, no son todas las escuelas, desgraciadamente. No, y yo vengo de una familia de docentes, lo digo de primera mano. Mi hermana es licenciada en educación primaria, y ella cada año tiene un niño con autismo en su escuela, es una escuela de educación pública. No están capacitados los profesores para atender este tipo de niños. El maestro USAID es uno para toda la escuela. Entonces, lo agarran 1 o 2 horas al niño por salón, y todo el demás tiempo es para el profesor de educación primaria, que ni le están pagando más, ni le están pagando bien por atender a un niño con capacidades de esta naturaleza. No, yo lo digo por lo que dijiste, Valeria, al principio, que estamos hablando de 1 de cada 35, o sea, estamos hablando de un promedio de un niño en cada salón. Entonces, no es que sean 10 niños en una escuela o 5 niños en una escuela, ¿no? Ya es más, ¿no? Sí, claro, o sea, cada vez el número está aumentando, y como dice la doctora Vivi, no es que sea nuevo o no es que haya factores en este momento que lo estén condicionando que sean más, sino quizá nos estamos dando cuenta de esos casos que quizá pasaban desapercibidos, ahorita ya se está haciendo un diagnóstico más oportuno. Normalmente me llegan papás que ya tienen 2, 3 hijos y dicen, ¿sabes qué?
mis otros hijos actúan de otra manera, esto se está saliendo un poquito, no está hablando, no está haciendo ciertas cosas, entonces como que les llama algo la atención y es cuando deciden acudir a consulta, que anteriormente quizá eso no se hacía. Bueno, pues todavía hay mucho que hacer y urgen, como ya podemos ver, muchos cambios. Bueno, aquí tenemos todavía más datos porque vale la pena que todo esto lo empecemos a ver qué podemos hacer entre todos porque urgen cambios. Por ejemplo, de que en Jalisco 1 de cada 300 niños está dentro del espectro autista, según la nueva ley de autismo Jalisco de colores presentada en junio del 2025, o sea, recientemente, y el 18 de junio, legisladoras y el propio DIF de Jalisco presentaron una ley que será el primer estado con registro estatal, estamos hablando de Jalisco, de personas con autismo, una red de centros especializados y un fondo estatal permanente. Y también para señalar que en Jalisco hay más de 4.300 alumnos diagnosticados con TEA, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En educación básica y solo 136 docentes especializados. O sea, 4.300 alumnos, pero solamente hay 136 docentes especializados. Pues esta ley, tú que lo vives a diario, ¿sí va a servir de algo? Pues esperemos que sí haya cambios efectivos. Sin embargo, están presentando la ley como muy bonita, pero no han aterrizado absolutamente nada. Sí, eso no. Nada han aterrizado en la radio, en la televisión, las pancartas, y el show estuvo padrísimo, pero no aterrizaron absolutamente nada de qué va a tratar, cómo nos van a apoyar, de qué condiciones van a venir. No se sabe nada todavía. Sí. Entonces, tú que lo vives como psiquiatra y que lo vives como mamá, ¿qué hace falta? ¿Qué cambios necesitamos? Ay, caray. Pues primero que nada, enviar muchísimo más atención, y por atención estoy diciendo economía, a lo que es el sector salud, y específicamente al sector salud mental, porque salud mental está totalmente abandonado ahorita. Y necesitamos que otra vez se le dé un poquito más de ímpetu, y también en el área de paidopsiquiatría, porque que se empiece a desestigmatizar el uso o la atención de los centros de salud mental, para que desde ahí partamos y que la atención sea generalizada hacia todos. Que al contrario, lejos de vernos como la última instancia, que sean de las primeras instancias donde el público se pueda dirigir a salud mental y de ahí derivar a donde corresponda. No, y además de que ahorita en estos momentos hay muchas cosas que tienen que ver con este tema de la salud mental. Así es. O sea, vamos a decir, sin hablar de autismo, hay otras cosas. Después de la pandemia quedamos totalmente fracturados y el sector salud mental estamos sobresaturados. Mis citas en el sector público están a 6 meses diferidas. ¡A 6 meses! ¿De qué si yo quiero una cita contigo... te atiendo ahorita, sí, pero en 6 meses te doy la cita subsecuente. Sí. ¿Ya para qué? Sí, sí. Digo, a ver si no me corren. Y sobre todo, digo, porque las buenas intenciones, por ejemplo, esto que decíamos de que Jalisco va a ser el número 1 en el centro de atención de no sé qué y no sé cuánto, en el registro estatal de autismo, bueno, que ya hice un registro y son tantos. Ajá. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Es lo que yo les preguntaba. Ok, está bien bonita la noticia, la ley de autismo, pero ¿y qué sigue? ¿Me vas a hacer un parque público donde vayan los niños autistas? Porque son súper discriminados en el supermercado, en los cines, en los parques. No hay todavía espacios para ellos. Con todo respeto, hay más de eso para los perros. Así es, exactamente. O sea, vas a un centro comercial y todos son pet friendly. Hay un lugar especial para los perros, para que los perros puedan jugar con los perros, pues. ¿Sí? Y las personas neurodivergentes, pues a mí ya me da como risa porque yo ya estoy acostumbrada, pero tengo las herramientas para poder estar dentro de esta sociedad que está bien complicada ahorita, pero me llegan personas de un nivel socioeconómico medio bajo que no lo comprenden, que les da vergüenza decir que su hijo es autista, que tienen un nivel de autismo severo, poco tolerantes, que pueden ser agresivos y mejor se quedan encerrados en casa. Y si a esto le sumamos que el papá o la mamá son proveedores y el otro es el que se queda 100% a cargo de eso, de las actividades de casa, de su persona y de los otros hijos,
¿qué queda? No queda nada. En el caso del Hospital Civil, ¿cómo es la situación? En el Hospital Civil es un hospital nuevo que prácticamente tenemos desde diciembre que abrimos hacia la fecha. Realmente yo soy la que los valoro y es una buena comunicación donde el paciente puede llegar la misma semana, yo lo valoro y ese mismo día lo atiendo. Yo soy la que me genero mis citas, entonces prácticamente yo puedo ver si le inicio una cita, si le pongo una cita al mes, a los 2 meses, entonces por eso es un poquito más cercano. En este momento nos permite ahorita que todavía no estamos tan saturados, quizá en un futuro no te puedo estar hablando de la misma situación, pero en este momento sí me permite darle un seguimiento de la manera como ellos merecen. ¿Qué es lo malo? De pronto los mando a instalaciones donde yo les puedo dar la parte neurológica, les puedo dar quizá la parte farmacológica, mandarlos a psicología. También mi psicóloga ya está un poquito saturada, donde ya tiene citas también ya cada 2 meses. Y de pronto digo, bueno, necesitan algún tipo de terapia. Los mando a DIF o les mando a instituciones especiales para autismo y la mayoría de mis niños desgraciadamente son rechazados. ¿Por qué? Porque no tienen espacio, que porque necesitan 1000 valoraciones. Cuando al final ya tienen una valoración de un neurólogo pediatra que está confirmando que tiene autismo, les piden 1000 y un cosas como para no quererlos aceptar. Entonces, al final me cuesta mucho tener que cumplan todas las terapias. Y a pesar de que yo los esté viendo seguido, si esos niños no tienen las terapias, pues realmente no podemos avanzar. Esa calidad de vida no puede mejorar, no podemos mejorar la parte del lenguaje, la parte sensorial, la parte de que yo sea agresivo o de que me llegue a agredir, no lo puedo mejorar si las terapias no están implicadas. Entonces yo siento que eso es lo que nos falta. Centros de autismo que sean accesibles para todas las personas. También ahorita que mi centro está en Tonalá, por ejemplo, y en los centros están hablando de Zapopan, están hablando de muy lejos, mis pacientes llegan a hacer hasta 4 horas para trasladarse. Ahora imagínate que solo 4 horas para que me le digan, no eres apto. Sí entiendo un poquito ese como coraje que hay por parte de los papás de que al final no hay ninguna medida como adaptada. Yo siento que el autismo, como menciona la doctora, tendría que estar al alcance de todos, ya viendo que es algo tan prevalente en los niños, incluso más que otras enfermedades que les están metiendo demasiado dinero, quizás hacer centros de autismo, pero de calidad, en todas las áreas donde podamos establecer que ese dinero que están diciendo se pueda destinar y no solo se destine a las zonas de altos recursos aquí en Jalisco, sino también a esas zonas en Tonalá, en zonas un poquito más alejadas, donde a todos los pacientes puedan tener esos recursos. Yo creo que es algo que nos falta todavía. Que contraten más personal de salud mental sobre todo, porque las terapeutas del lenguaje son las que se llevan la parte más complicada, ya lo comentábamos la doctora y yo, es la parte más compleja, porque tengo un niño de la misma edad de Dani, Santi, de 7 años, la que le ha ayudado a mejorar su lenguaje es su hermanita de 3 años. Porque la niña como que ándale, y la niña parece periquito, entonces, y es neurotípica, entonces ella le ha ayudado un montón, porque la familia no puede solventar estar pagando una vez por semana una terapia de lenguaje. Sí, y sobre todo por lo que decías, o tienes que sacrificar la otra parte, que es la parte de tu vida personal, ¿no? O sea, no tienes vida personal y tienes que tener 20,000 trabajos, ¿no? Sí. Para poder hacer eso, ¿no? En términos reales. ¿Qué más cambios necesitamos? Pues necesitamos que se empiece a visibilizar que el autismo es una realidad. Es una realidad hoy en día, no nada más aquí en México, es a nivel mundial y todas las enfermedades mentales en realidad ya son una pandemia como tal. Ya tenemos que verlas de esa manera, por eso les digo que en salud mental hay que empezar a poner los reflectores para que podamos empezar a atender y que el recurso se vaya realmente a donde se tiene que ir. Sí, porque esta es la parte que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a mencionarla, ¿no? Pero si yo sí veo, y pues ahí hay, pues ahora sí que lo decimos todos los días en los telediarios, pues este tipo de violencia familiar en todos los sentidos, ¿no? Acabamos de sufrir, pues con esto que pasó en Sonora, donde un maldito mató a 3 niñas, que por cierto, bueno, a 3 hijos, 3 niñas, y otros casos semejantes que pues sí están muy, muy complicados, ¿no? O sea, la salud mental requiere una atención pues de otro nivel, ¿no? Hubo un caso muy mencionado hace poco de una mujer que era nada más ella y su hijo autista y se suicidó y después, mató al niño y después se suicidó ella, sí. Porque ya no halló la puerta en ningún lado. No aguantó. En Estados Unidos pasó eso. Sí. Bueno, ¿qué más necesitamos?
Yo siento que, como dice la doctora Vivi, espacios. Simplemente desde que viajan, no sé, en una escuela, en un aeropuerto, esos ruidos, no hay nada para los niños autistas, como mencionan. Yo siento que al final es nosotros conocer esta información como población y no discriminar a esos pacientes, porque al final los vemos por la calle, al final son niños que son señalados totalmente y obviamente eso afecta tanto a los niños como a los papás. Al final los papás ni siquiera quieren salir porque los niños van a ser catalogados, van a ser rechazados, prefieren quedarse en casa. Entonces siento que se tiene que buscar los espacios, tanto en restaurantes, en cines, centros comerciales, aeropuertos, que se establezca espacios para niños neurotípicos, neurodivergentes, donde podamos tener ese espacio donde yo me puedo autorregular. Si de pronto tengo una crisis, puedo entrar ahí y me puedo sentir tranquila. También entiendo a los niños que de pronto ellos se sienten como a gustos en su mundo y de pronto los empujamos a algo que no se sienten a gusto, pues obviamente van a tener esas crisis. Entonces yo siento que también nos falta un poquito como empatía a nosotros como población, de que si vemos un niño así y quizá que está en nuestro negocio, tener un área de que no pasa nada, nos podemos poner de este lado, tú tranquilízate, aquí no va a haber ruido. Siento que eso nos falta, esa empatía para comprender un poquito de todas las afectaciones que tiene. No solo decir tiene autismo, sino también puede tener ciertas cosas donde en ese momento puede estar viviendo una crisis y puede ser importante para él, donde realmente no se siente como dentro del espacio donde tendríamos que estar, y quizá nosotros como población podríamos ayudar un poquito en esta cuestión. Siento que es algo que también nos faltaría. Bueno, capacitación para los profesores de educación primaria también, pero obviamente pues que haya cierta ganancia mayor económicamente hablando, pues para que es muy pesado trabajar con los niños neurotípicos y aparte aventarte al neurodivergente, es complicado. Sí, porque no es, digamos, requiere de una atención especializada. Totalmente. ¿No? Así sea un nivel 1, el niño requiere una atención especializada. Me tocó un niño de 8 años llegar a consulta por ideación suicida, por el bullying justamente que le estaban haciendo a sus compañeros. Y es nivel 1, es un niño funcional y que va normal por la vida. Sí, pero muchos de estos casos, pues no sé, o por desconocimiento o por lo que ya dijimos desde un principio, que pues se les trata de aislar a como dé lugar, ¿no? Con todo esto. Bueno, como pueden ver, pues necesitamos muchos cambios en relación con este tema, y no es que haya más, simplemente es que han mejorado los sistemas de diagnóstico y simplemente pues buscar la manera y que las mismas autoridades pues entiendan que si van a tomar en serio el tema del autismo, pues no sea nada más para ver a Jalisco de colores, sino verlo en serio. Eso es el cambio necesario y urgente. Bueno, a nuestras invitadas, muchas gracias, al equipo de producción, al equipo de información. Quiero agradecerle a Juan Manuel de la Secretaría de Salud Jalisco y a Claudia Fonseca de los Hospitales Civiles de Guadalajara, que nos hayan ayudado para realizar este programa con las especialistas. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.